cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llega a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te suscribieras al canal, que le des un like y también compartieras este video. Vamos a ver entonces qué cartitas pueden estar presentándote y hablándote de algo. Una lectura completamente libre. Vamos a ver qué hay para ti y qué hay para esa otra persona. Yo sencillamente voy a poner una que otra carta para ti, pero el resto se lo vamos a dejar a esa otra persona. Esa persona especial que puedas tener en tu mente en este momento. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver qué hay para ti. Veamos. ¿Cuál es tu energía? ¿Qué energía hay ahorita en este momento para con la situación que vamos a hablar? Pareciera ser que tienes como mucha paciencia. Estás como esperando algo que se presente, ¿verdad? Estás como, mira, yo diría que en todo caso, a pesar de todo, como que sea lo que sea, como que quisieras arriesgarte. Pareciera ser que a pesar de todo, se acabó esa relación. Sin embargo, en el fondo, tú tienes como el ansia o las ansias de que esa persona volviera. Lo que pasa es que hay que saber, ¿sí? Cómo es que va a volver, para qué vuelve, qué intenciones tiene. Todas esas cosas hay que verlas, mi querido Aries. Eso no es nada más esperar que esa persona venga y ya. Y no poner, digamos, algunos parámetros. Como por ejemplo, ¿a qué viene? ¿Por qué viene? Es que verdaderamente es porque está enamorado o enamorada. O es que de verdad salió de su zona de confort y no la consigue afuera. Todas esas cosas hay que mirarlas, ¿sabes? Vamos a ver, yo veo acá que definitivamente eso es lo que estás esperando. Estás esperando un pasado, quieres arriesgarte al final de cuentas porque todavía le quieres, todavía le amas. Y vamos a ver entonces qué hay con esta otra persona, ¿sí? Veamos. ¿Cuáles son las energías? A esta persona sí la voy a ver un poco más completa, ¿de acuerdo? Vamos a ver a esta persona un poco más adentro, más hacia su interior de su corazón y de su alma. Veamos, ¿qué está emanando esta persona con respecto a esa relación contigo, que hubo contigo, digamos, que ya no fue? Pareciera ser que se ha nublado bastante el amor, se ha nublado bastante. Claro, ya hay una lejanía, lógicamente, una lejanía que, si se quiere, no puede ser lo mismo, ¿verdad que no? Pero sí se ve que esta persona, dentro de todo, esa carta invertida igual no es negativa, todo lo contrario. Solamente que hay como cierta nubosidad, algo que está impidiendo un poco quizás ese amor, ese retorno, esa mirada hacia donde tú estás. Vamos a ver qué piensa esa persona, cómo está esa energía. Vamos a ver. El juicio le está hablando y definitivamente esta persona no ha terminado de olvidar ese pasado, no ha terminado de olvidarte, si se quiere. Pero hay una cosa que sí que te voy a decir: esta persona no quiere perderte realmente de vista, si se quiere. Quiere saber, esta persona necesita saber, por esas dos cartas que me acaban de salir, necesita saber si realmente tú estás en la disposición otra vez de volver con esa persona. No quisiera que salieras con nadie, te quiere controlar, quiere poner aquí como quien dice el guardián a controlarte, te quisiera controlar realmente porque no quisiera que de verdad salieras con más nadie. No quiere perderte de vista, ¿sabes? Vamos a ver por qué será. Esta persona lo está analizando, lo está pensando. De verdad, mira, lo único es que sí que te digo algo acá, mi querido Aries. Las cosas son como son, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mira, esta persona de verdad no quiere realmente que tú salgas con nadie, no quiere perderte de vista, necesita saber si volverás, porque a lo mejor esta persona se fue con alguien
probablemente no está contigo ahorita porque a lo mejor se fue, está con alguien, pero no quiere tampoco perderte a ti. ¿Te das cuenta cómo son las cosas acá? Aquí estoy viendo como una especie como quizás de egoísmo en sí, porque esta persona ni lava ni presta la batea, ni suelta una cosa ni suelta la otra. Sí que te digo, mi querido Aries, si tú querías saber algo en concreto, déjame decirte, esta persona sí está muy pendiente de ti, sí quiere saber si volverás, sí quiere tenerte allí como esperando a la hora de que esa persona por alguna razón se decida con respecto a alguien. Déjame decirte, no quiere perderte de vista, pero todavía no toma acciones del otro lado. Está con alguien esta persona, pero igual te quiere controlar, o sea, quiere tenerte a la vista, quiere no perderte de vista para nada y inclusive vendrá a preguntarte o a averiguar si tú todavía volverías, serías capaz de volver con esa persona, con esa persona. Entonces, déjame decirte que aquí yo estoy viendo como cierto egoísmo de su parte, porque mira la carta al final lo que sale. Así como que no te vayas a hacer ilusiones, porque las ilusiones, como quien dice, lo que hace es que matan de desengaño. Entonces, mi querido Aries, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que de verdad estás ansiosa de que esta persona vuelva. Es cierto. Está bien, esta persona sí seguramente va a regresar y te va a hacer preguntas, pero más que nada quisiera como tenerte allí a la hora en que le falle lo otro, porque ahorita estás convirtiéndote tú, como quien dice, en una segunda opción. Entonces esta persona está esperando y quiere tener dos cosas seguras al mismo tiempo. Quiere tener por un lado aquello seguro, por este lado también, porque quizás a lo mejor lo de allá no le está resultando como es, no le está resultando muy bien que digamos, ¿me explico? Hay problemas por allá. Al haber problemas por allá, está tratando de buscar aquí a ver si asegura de este lado, pero ni tonta o ni tonto para dejar todo de una vez porque no sabe cómo tú te vas a comportar. Entonces ahí es donde yo te digo, ve a ver, piénsalo bien, qué es lo que vas a hacer. Piensa bien si realmente vas a aceptar a esta persona. Yo no te voy a decir en ningún momento acepta o no acepta. Sencillamente pon atención a lo que esta persona, a lo que viene esta persona. No quiere que salgas con nadie, te quiere asegurar, quiere tener el terreno, como quien dice, te quiere poner allí las rejas como para que tú tengas tu espacio y no salgas de allí. No quiere perderte de vista y sobre todo quiere saber si estás dispuesto o dispuesta a volver con esa persona, ¿sabes? Tú me vas a perdonar, pero aquí como que está imperando un poco el egoísmo de esta persona. Sin embargo, eres tú quien realmente toma la decisión al final, ¿de acuerdo? Entonces sí que te digo, mi querido Aries, ahí te estoy dejando yo esa lectura y tómala en consideración, ¿de acuerdo? Que quede claro, pues, que no es que se te diga no o sí, sino sencillamente ve a ver cómo vas a poner tus valores y tu dignidad a valer delante de esta situación. Es lo único que te dice el tarot. Pon tus valores, saca a relucir tus valores, date cuenta de lo que está pasando. Ya te lo está diciendo el tarot. Ahora pon tú tus condiciones, tus reglas, ¿de acuerdo? Ahí sí que te dejo entonces la lectura, mi amor querido. Nos estamos viendo pues en un próximo video y espero que realmente te haya resonado esta lectura. Por cierto, antes de nada, déjame sacar esta energía entre ustedes dos ahorita. Vamos a ver qué puede haber ahorita entre ustedes dos. Esa energía, aunque no tengan nada ahorita, quiero saber cómo va esa energía entre los dos. En esta situación, pues, vamos a decirlo así. Me faltaron sacar dos cartitas más. Yo como que las voy a sacar de una vez. Mira, el sol no está muy claro que digamos. No hay mucha claridad aquí, Aries, ¿oíste? Tienes que tener cuidado, un poquito de cuidado. Esta persona sí es cierto, quiere saber si volverás. Muy bien, te va a venir a preguntar. Quisiera llamarte o buscarte. Después a lo mejor de que has salido de ese duelo, ahora va a venir entonces a querer a buscarte. Pero ya tú sabes lo que tienes que hacer.
Tienes que estar muy pendiente. Sí puede haber un renacimiento acá. Sí, señor. Puede haber un renacimiento y también una esperanza. Sí, también te lo digo. Como te digo una cosa, te digo otra. Puede haber un renacimiento, puede haber una esperanza, pero siempre y cuando tú sepas poner las cartas en la mesa, los puntos sobre las íes, que realmente sepas cómo vas a aceptar esta nueva relación. Que estés bien seguro, bien segura que a lo que viene es por amor y no porque de repente esté imperando el egoísmo allí. Nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Fui directa, te lo dije así tal cual. Nos estamos viendo en un próximo